En nuestro país, y yo creo que también saltó a mucha gente. Durante todo el fin de semana ustedes fueron bien en las redes sociales, en los medios de comunicación. Un terrible caso de maltrato animal. La verdad que ocurrió este fin de semana. Una pequeña gatita llamada Emma murió a causa de las diversas torturas que recibió por parte de un adolescente de 14 años. El registro además de esa situación fue viralizado por la misma joven. O sea, escuchó bien. La misma joven esto lo trasladó por las redes sociales y esto provocó obviamente el repudio y la indignación, primero en las redes y luego también en una marcha que se llevó a cabo el sábado en la capital. La gatita tenía un mes, creo. Sí, murió debido a las diversas heridas. Ya le vamos a contar todo porque tenemos una nota, está Marilyn Pérez. Para hablar de esto también está Marcela Concha con nosotros, que me dice que lo está pasando muy mal, incluso amenazada de muerte por esto. Ya nos va a contar el porqué. También está Margarita Rojo para entender qué puede pasar por la mente o por el corazón de un ser humano para dañar a otro ser inocente. Algo sin duda debe estar pasando y también es una invitación para entenderlo. Vamos a revisar la nota y luego lo queremos conversar acá y también invitar a nuestro público a que debata también y que busquemos las aristas de esto. Quiero agregar algo, se pudo conversar con la mamá de esta niña. Ustedes van a ver el testimonio de la madre en la nota para que pongan atención y también nos puedan dar su opinión. Impacto causó un terrible caso de maltrato animal ocurrido el reciente fin de semana en Santiago. Una pequeña gatita, llamada Emma, murió a causa de las diversas torturas que recibió por parte de un adolescente de 14 años. El registro de tal acción fue viralizado por la misma joven, provocando el repudio y la indignación, primero en redes sociales y luego en una marcha que se llevó a cabo el sábado en la capital. Han pasado algunos días y la madre de esta adolescente habló con Bienvenidos para contar la razón de los hechos realizados por su hija. Primero que nada, yo como mamá pedirle las disculpas a todo el país por lo que hizo mi hija. También decirles que ella no lo está pasando bien en estos momentos, que viene una historia de ella también atrás, que no tuvo una niñez muy buena, pero que nunca me imaginé que esto iba a arrojar a lo que ella hizo. Esto ocurrió el día viernes. Ella estaba sola con su vecina, con su amiga. Tipín 3 de la tarde habrá sido. Y yo me entero igual que todos ustedes por redes sociales. O sea, yo no tenía idea de lo que estaba pasando, lo que había pasado ese día. Cual aquí participaron las dos. Tanto como mi hija como su amiga. Después que se filtró este video, yo como mamá me dirigí inmediatamente a la PDI, a Carabineros, al tiro. No dejé pasar esta situación que estaba pasando con mi hija, en ningún momento. Como te digo, yo no se lo justifico. En estos momentos está súper mal, está muy arrepentida de lo que ella hizo. Pero también quiero que me entiendan esa parte a mí, que ella no está en sus 5 cabales, que ella tiene un problema psicológico, ella está con un tratamiento. Realmente, si tú le preguntas a ella no sabe por qué lo hizo. No tuvo una buena infancia, no tuvo su cariño tampoco de papá. O sea, es una historia que a ella la marcó mucho. Pero de verdad que nunca me imaginé que era tanto el daño que la habéis tenido. Y espero que como país también me entiendan a mí como mamá, que nos la estamos pasando bien, que estamos bajo mucha amenaza. Se filtró mucha información mía, hasta mi número de celular, cual yo recibí muchas llamadas telefónicas de hombres que me la iban a matar y que me la iban a dejar botada afuera de mi puerta. Que la quieren matarla. O sea, son muchas las amenazas. Una de las cosas más como costosas que he tenido que también hacer en estos momentos es dejar todo botado en mi departamento, tener que andar de llegada de un lado a otro, arrancando totalmente como una delincuente, o sea, porque de verdad que hay mucha amenaza.
tengo miedo que le hagan algo, que ataquen contra ella o que la Anaís también ataque ella contra su vida con tanta amenaza que hay. Sé que mi hija cometió un error, pero no es para que la esté juzgando así de esa manera. Yo como mamá no lo justifico. Y eso quiero que quede muy, muy claro, que yo como mamá no lo justifico. Ni por mucho que ella esté bajo un medicamento, psiquiatra, de verdad que yo no lo justifico. Pero esa es la parte que quiero que me entiendan, que es mi hija. Mientras veíamos la nota, hay que precisar, creo que la vecina de la dueña de la gatita, que es la que le provocó las torturas al gatito, es la que grabó y viralizó, ¿verdad? Porque eso me dice Marcela que es bueno comentarlo. Yo no vi el video, yo no puedo ver el video, me parte el alma. Yo supe de esto, del maltrato por las informaciones, y me contaban las personas que lo vieron acá. Tremendo. Margarita, dice tú que es terrible. Sí, es muy fuerte ver ese video. La verdad es que no es recomendable ver ese video. No, es muy agresivo, es muy violento. Y uno veía las redes sociales, yo tampoco lo quise ver, pero la gente, una reacción indignante, de rabia, de pena, también de sorpresa, porque en el comportamiento de esta niña no había misericordia por la gatita. Más bien había una situación como, no sé si de goce, eso es lo que yo por lo menos como leí. el sadismo. Pero no sé también qué hay detrás de esto, porque uno ve el testimonio de la mamá y la mamá obviamente está actuando como cualquier mamá desesperada que no quiere que a su hija, ¿no es cierto?, no sé si la castiguen, la maltrate, porque ahí la reacción de la gente era tremenda, pero por otro lado también sabe que su hija tiene un problema. Y está tengo entendido, Marcela, con un tratamiento, y según la información que tenemos nosotros, estaba, no sabemos eso, con tratamiento psiquiátrico, con un diagnóstico de depresión y psicosis. Tú finalmente estás en esto, incluso amenazada de muerte. ¿Por qué? ¿Cómo fue que llegaste a esto? Lo primero que tengo que decir es dar las gracias al espacio, al programa. Han estado muy preocupados por lo que estoy pasando. Y lo primero, tengo que partir señalando que bajo ningún respecto, de ninguna manera, de ninguna forma, yo podría avalar el maltrato infantil. Perdón, el maltrato animal, como tampoco ustedes saben, el maltrato infantil. Yo no soy la abogada de esta familia, no soy la abogada de la niña. Se me ha tratado de la peor manera que si ustedes se pudieran imaginar. Amenazada de muerte. Pero ¿cuándo te conectaste? ¿Por qué las personas hacen esa relación? ¿Qué pasó que tú te involucraste? El día viernes, feriado, yo estaba con unos compañeritos de mi hijo celebrando el inicio de su cumpleaños y me llama una periodista pidiéndome ayuda para una madre que estaba desesperada porque fuera de su casa había mucha gente queriendo linchar a una niña de 13 años. Y me comenta que ella, incluso la periodista, había hecho contacto con varias autoridades pidiendo ayuda y nadie le contestó. A raíz de eso me pregunta si pueden dar mi teléfono a la madre para que yo le dé alguna indicación porque estaba desesperada. A lo que inmediatamente dije que sí, habiendo una niña de 13 años que corría peligro. La madre me llama llorando, muy angustiada, y me explica que fuera de su blog había mucha gente porque las personas que estaban muy indignadas, con justa razón, por cierto, muy indignadas con la muerte de Mita, la forma, ¿cierto?, habían levantado en las redes sociales toda la información de la niña, las fotografías de la niña, el teléfono de la madre, la dirección de la niña. Por eso es que estaban fuera de su casa. Y me dice, abogada, me contacta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo le dije, pida ayuda a Carabineros, en qué situación se encuentra la niña, y me cuentan que está absolutamente desestabilizada porque ella tiene un cuadro psicótico. Y la mamá dijo que no sé si lo leí mal o no, que la mamá dijo que ella escuchaba voces. Tiene alucinaciones. De hecho, yo tengo los documentos acá que acreditan el estado de salud mental de la niña. Estaba siendo medicamentada y estaba con sus tratamientos correspondientes, pero decirles que mi intervención fue solo decirle que sacara a la niña de la casa cuando ya esto se calmara,
que la niña efectivamente se escuchaban, de verdad, muchas personas. Yo al teléfono podía escuchar cómo le gritaban y la sacara de ese lugar. Después de eso, la madre me dice, en redes sociales se está juntando gente, ¿qué hago? Y yo de verdad creo que a lo mejor ese fue mi error. Desde el corazón, desde la guata, tengo que decirlo, subí un video que incluso me lo grabó mi hijito. Y pedí que por favor no mataran a esta niña que tan solo tiene 13 años. Y que además la madre me explica los antecedentes clínicos. Pero Solo Marcela, fue ¿por qué eso. dices que fue un error si nada justifica que hayan amenazado de muerte a esta niña? Yo creo que tú Lógico. fuiste Humana. valiente porque los animalistas son de alguna manera súper fanáticos también. Y tú estabas defendiendo a una niña. Entonces, ¿por qué te arrepientes de eso? No, yo creo que a lo mejor la forma, a lo mejor no haber explicado, porque fue un video muy cortito, no haber explicado la situación, no haber explicado tal vez a fondo a los animalistas que yo no estaba avalando esto, lo digo en el video, pero en realidad no sé cómo pudimos llegar a esta situación. Eran las 2 de la mañana, mi hermana desesperada, llorando por el teléfono, ¿Por mi qué? sobrino, ¿Por qué? porque leían todas las amenazas, bajaron los pantallazos de las amenazas de muerte en mi contra, que iban a estar incluso acá fuera del canal. Y mi hermana me decía, Marcela, explica que tú no eres violenta. Yo lo único que trataba, de verdad, a todos se los digo, con todo mi corazón, es de tratar de evitar un acto violento con otro aún más violento. Eso fue todo lo que traté de hacer. Me han tratado de que soy una vendida, que para eso estudié, malnacida, te vamos a ir a matar a tus mascotas, a tu hijo, te vamos a ir, incluso es más. Un hombre me dice, ¿cómo estarías tú si te mataran un familiar? Y yo les puedo decir, y ustedes saben que a mí me mataron un hermano. Incluso es más. Fueron 4 tipos los que mataron a mi hermano. Y perdónenme que me ponga así, pero ha sido súper extremo lo que me ha tocado pasar. Cuando matan a mi hermano, esa noche fueron detenidos 3 de los 4. Uno se arrancó y un amigo de ellos nos avisa a las 2 semanas después que ese hombre andaba en la plaza de Quintero caminando. Salimos con mi padrastro, mi mamá y yo y detuvimos al tipo. Y yo lo tuve al frente mío, yo lo tomé. Y lo único que le dije fue, tú no solo mataste a mi hermano, mataste a una familia entera. No lo rasguñé, no lo escupí, no le pegué, nunca se me pasó por mi cabeza matarlo. Entonces no me vengan a decir a mí que no sé lo que es sufrir una pérdida violenta. Pero no por eso voy a querer matar a una niña de 13 años. No quise matar al que mató a mi hermano. ¿Podría yo justificar que alguien quiera matar a una niña? Aún con estas enfermedades, aún sin tener estas enfermedades mentales, porque no sé la condición de la otra niñita. Pero ha sido brutal. Sentí la desesperación de estos jóvenes que se han quitado la vida con el bullying. Perdónenme, por favor. Me fui a encerrar al baño el sábado. Mi marido no tenía idea y no sabe de la gravedad de esto. Me fui a encerrar al baño y me agarré la cabeza y tenía 1749 mensajes amenazándome, tratándome de lo peor, que cuánto había cobrado, malnacida, que te vamos a ir a reventar. Y yo me agarré mi cabeza y ahí pude entender lo que sienten estos adolescentes que prefieren quitarse la vida porque no son capaces de enfrentar esto. Yo tengo 47, soy dura, ustedes saben la vida que he tenido y aún así me agobié. Estuvo de cumpleaños mi hijo ayer y seguíamos con el programa atentos a lo que le pasaba a esta madre. Entonces yo no sé en qué minuto nos hemos perdido tanto. No sé, o sea, no tengo palabras. Yo tengo los documentos, esta niña tiene un cuadro depresivo severo, síntomas psicóticos y además ha intentado muchas veces agredirse. Incluso ni siquiera pudo terminar su colegio. Ha sido complicado todo esto, de verdad. Ha sido de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir. Y de eso sí te puedo decir, Montserrat, que jamás me voy a arrepentir de defender la vida de los niños de este país. Y esta niña tuvo una infancia dura y ustedes saben que siempre digo, cuidemos la infancia, porque cuando crecen, el dolor a veces les causa estos daños profundos. Marcela, yo creo que tú estás haciendo una distinción que
es muy responsable del momento que el acto de matar a este gatito es un acto grave, que obviamente genera el repudio, el rechazo de toda la sociedad. Pero tú estás yendo más profundo de la primera reacción que podemos tener todos. Yo lo hablaba también con mis hijos, con familia, porque todos teníamos un rechazo, ¿no es cierto? Y nos dan ganas de tomar medidas. Pero tú estás yendo también al otro lado y que no estás justificando el acto. Tú rechazas el acto. Lo que estás diciendo es que ¿qué hay detrás de esta niña que llega a esto? Tú fuiste a hablar con la mamá y esa mamá debe estar también desesperada porque debe sentir que obviamente su hija cometió un acto tremendo, de grave, Sí, pero al mismo tiempo su hija está enferma. sí. Su mamá la define así, que su hija está Sí. enferma. La vimos y es súper triste porque ayer sí era el cumpleaños de mi hijito y partimos a ver a la mamá. Yo vuelvo a insistir, no soy la abogada de la familia, no soy la abogada de la niña. Solo fui en esta condición que ustedes me conocen, pues habiendo un niño con problemas, ahí yo tengo que estar. Y no sé, el periodista que estuvo y el camarógrafo y todo, salieron súper mal después de haber visto a la niña, porque la vimos. Es triste para una mamá saber que su hija a lo mejor está muerta en vida. Esa era la expresión que la niña tenía. Fue brutal lo que ella hizo, pero creo que dice mucho con el diagnóstico clínico que tiene. A propósito de eso, y también está Margarita Rojo, que nos puede dar también como una visión amplia de la situación, de la violencia de todas las partes que están involucradas en este hecho, pero esto de la depresión y la psicosis, ¿te puede llevar a algo así? ¿Qué responsabilidad tiene tu entorno también cuando tú eres menor de edad? Si tienes este diagnóstico en una situación así, en cuidar de que tú no te hagas daño y que no le hagas daño al resto. Claro. Mira, Tonka, estuve revisando los antecedentes que efectivamente ella fue internada el 20 de junio. El 20 de junio estuvo internada por una depresión severa y por síntomas psicóticos. O sea, ¿qué significa síntomas psicóticos? Una persona, una joven que ha perdido contacto con la realidad. La psicosis tiene que ver con que yo no puedo conectarme con la realidad y por lo tanto no puedo distinguir entre lo interno, externo, entre la realidad y la fantasía, y también entre lo que es adecuado e inadecuado. Se pierde el juicio, la capacidad de analizar esta realidad. Y en ese contexto nosotros tenemos antecedentes previos, porque muchas veces muchos profesionales piensan, o nosotros estudiamos y lo hemos dicho acá, que cuando existe en la infancia el maltrato animal, podríamos nosotros hipotetizar que se tratarían de elementos psicopáticos. Pero yo creo que sí, solo sí, hay que analizar el contexto de cada caso, y en este caso que está presentando Marcela, se trata de una joven que ha sufrido varios episodios psiquiátricos. O sea, no se trata de una joven que haya tenido una vida normal, que no haya tenido alteraciones. Es más, dentro de los antecedentes estuve revisando también que hay denuncias en la Fiscalía, que hay denuncias en el Tribunal de Familia. Es decir, ella ha ingresado inclusive a programas de reparación. Entonces, por lo tanto, ha sido una niña dañada. Y fíjate, y para los que están en la casa, una joven que daña de esa manera es porque internamente también ha sufrido daños tan violentos de ese tipo. Lo peligroso es que esos daños también podrían ser ejecutados no solo hacia sí misma, como intentarse suicidar o cortarse, sino que a terceros. En este caso, lamentablemente ocurrió frente a un animalito, pero ¿qué hubiese sucedido si hubiese ocurrido frente a otro niño o a otra niña? Hemos tenido casos de niños pequeños, o un caso de un niñito de 7 años que acuchilló a otro chiquitito. No sé si se acuerdan de un caso donde eran 2 niñitos y entonces hubo un descontrol impulsivo pero enorme, y eso está dando cuenta de los trastornos psiquiátricos que tienen esos niños. Lo que pasa es que tú estás dando el clavo porque, a ver, los niños pueden sufrir, igual que los adultos, trastornos psiquiátricos, psicosis, trastorno de la realidad, descontrol de impulso. Eso, además, estaba hablado aquí por un tratamiento que está recibiendo la niña. Ella estuvo internada hace muy poco.
Un mes. El tema es que cómo se sigue para adelante, porque hay antecedentes de situaciones como esta que han ocurrido no solamente en Chile, sino en el mundo entero. Exacto. De personas que alucinan, o de personas que de repente ven la realidad. ¿No siente dolor? O sea, ¿no empatiza No hay con empatía. el dolor? No Te hay pregunto empatía. porque tú sabes. ¿No empatiza con el dolor de otro? O sea, ahí además que también yo por lo que pude apreciar había un contexto donde habían dos jóvenes que estaban incrementando los niveles de violencia y como hay esta pérdida de contacto, o sea, esas dos personas que obviamente la niña la vi, pero no sé quién es la otra joven que está grabando también, son partícipes de un contexto de violencia y donde empiezan a incrementar cada vez más. Ahora, como yo hipotetizo, porque no he visto el caso en profundidad para poder hacer un diagnóstico, pero hipotetizo que ahí hay una fuerte pérdida del contacto con la realidad y las dos empiezan a incrementar esa violencia. Y en ese sentido, Tonka, efectivamente falta la empatía. O sea, aparecen con una frialdad y una disociación tan grande porque existe un aplanamiento afectivo, o sea, no existe una emotividad frente a los hechos que están ocurriendo. Margarita, ¿y qué Dale, Polo. qué puede haber pasado? Porque para que a una persona la internen, tiene que haber tenido un cuadro muy agudo, ¿no es cierto? Muy fuerte, con síntomas que requieren una intervención completa, digamos, en la vida de la persona. ¿Qué puede haber pasado desde entonces hasta ahora? Porque este es un acto que también requiere, para ser ejecutado, requiere estar, me imagino yo, en una persona que tiene esas características, en algún tipo de crisis. No es su normalidad, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué puede haber pasado en ese tiempo? ¿Problemas con los medicamentos? ¿Alguna otra crisis o algún problema familiar? ¿Qué pasa en una persona que tiene ese diagnóstico, que ha sido internada y que meses después comete un acto así? Claro, mira, en los casos que yo he visto, Polo, y en casos de niños dañados, porque acá estamos hablando de niños dañados, o sea, ella no es que ella no haya sido dañada, hipotéticamente y desde la teoría ya lo sabemos y además Marcela ha expuesto los antecedentes donde efectivamente se trata de una joven dañada. Probablemente no solo tenga que ver a lo mejor con los medicamentos, sino que tal vez si nosotros hipotetizamos que ella está sufriendo algún tipo de daño, no sabemos si al interior de la familia, pero es probable, por lo que ese daño no haya sido sacado del contexto donde ella está inserta. Y por lo tanto, estas crisis que ella ha mostrado es un síntoma de lo que ella está viviendo. Esa es mi hipótesis. O sea, no se puede explicar solo con los medicamentos y solo con el tratamiento, sino fíjate que a mí me tocó ver casos donde habían jóvenes que lamentablemente estaban ellas siendo vulneradas en un contexto inclusive, no solamente de violencia física, sino que también de violencia sexual, y donde esas personas, esas jóvenes que me tocó ver cuando yo trabajé en el CABAS de la PDI, esas niñas que muchas veces se decían que se les había sacado ese estímulo, seguían y ellas seguían presentando conductas de violencia. Ahora uno va viendo que hay algunas jóvenes que, por ejemplo, se tratan de suicidar, se golpean, se cortan, pero también hay otras que hacen otras cosas mucho más graves dado su temperamento, ¿ya? Y por el nivel de violencia que imprime a veces la familia. No estoy diciendo en este caso porque lo desconozco, pero tiene que ver algo con la inserción familiar. Nosotros queremos, yo sé que hay muchas personas, me imagino, manifestándose. Queremos también leer algunos mensajes porque es bueno incluir esta conversación que tiene varias aristas, este video violentísimo de la tortura y la muerte de esta gatita, Emma, lo que pasa dentro de una familia, el poder de las redes sociales. Esta señora tuvo que salir de su casa, o sea, tiene muchas aristas este caso, entonces invito a todos a debatir. Es más, a la vuelta a la pausa comercial vamos a tener la conversación con la persona que tomó la gatita y trató de salvarla en el veterinario, no fue posible. Estamos hablando de maltrato animal, estamos hablando de cómo estamos reaccionando como sociedad. Esto tiene, como dije, tiene muchos puntos y queremos compartirlo con ustedes y también escuchar tu opinión en la casa. Hagamos un corte comercial y a la vuelta seguimos hablando de esto. Tu opinión y mensajes a @bienvenidos3 en nuestro Twitter. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, bienvenidos.
Oye, qué ricos esos huevitos. Oye, y hablando de huevo, que nos encanta a nosotros, tenemos vitalidad, ¿verdad? Más los lunes. La vitalidad que tenemos para hacer el programa es y vamos a contar el secreto que tenemos, es que tomamos un buen desayuno siempre con huevo. Es que no hay nada mejor que empezar el día con energía, disfrutando unos ricos huevos revueltos, duros, en omelette o como quieras. Además, tienes muchos beneficios, ya que ayuda a embarazadas, niños, estudiantes y abuelitos. Que en tu casa nunca te falte huevo, porque es rico, sano y nutritivo. La mejor proteína. Así es, seguimos no te falte conversando huevo. del tema del maltrato animal, que es un delito, hay que decirlo, pero también de lo que esconde esta historia, ¿verdad? Y lo que le pasa a esta niñita con problemas. Tú tenías una pregunta, Mauricio, después tenemos un contacto con la persona que salvó a la gatita, trató de hacerlo, pero no fue posible. Mauricio. Sí, no, yo creo que la defensa de un ser humano, aunque parezca de perogrullo decirlo, no puede estar sustentada en la violencia contra otro ser humano. Esto a partir de las amenazas que sufrió Marcela y la familia. Estamos hablando de una niña de 13 años Uno se puede que tiene convertir antecedentes, claro, no lo tiene sentido. mismo que está criticando. Digamos. Exacto, con antecedentes, por lo tanto, Pablo Marcela, y también condeno cierto fanatismo de grupos mal llamados animalistas que tienden como a sobrepasar, creo yo, líneas mínimas de sensatez, digamos, en virtud también de condenar lo que pasó. Ahora, en términos concretos, Marcela, te lo pregunto, porque también estos casos son simbólicos, tienen que servir de ejemplo, independiente que tenga 13 años, independiente que haya antecedentes y que no estemos avalando una venganza contra ella. ¿Qué puede pasar con ella y qué debería, en términos penales, de condena, sufrir esta niña que hizo esta tortura, que además tuve la mala idea de ver el video hace un rato y es particularmente cruel? Bueno, tenemos legislación al respecto, eso está absolutamente penalizado. En este caso puntual de la niña nos vamos a encontrar seguramente en una situación diferente. Un juez seguro va a tomar en cuenta estos antecedentes de la niña y además la edad. Pero para las personas que son mayores de 14 años y a las personas mayores de edad, 14 años, la pena puede ser sustituida por un trabajo voluntario, un trabajo comunitario, que creo que debiera ser un trabajo con mucho sentido. Yo creo que las personas que cometen un delito tan brutal como este, creo que tienen primero que tener un trabajo con ellas para que internalicen que esto está mal, que esto no se hace. Porque alguien pudiera, yo siempre me voy un poquito más al fondo, ¿no? Un adolescente podría decir, ya el papá le dice, anda a pintar una plaza, anda a pintar las murallas de un colegio. Pero si no hay un proceso reflexivo profundo, nos quedamos Pero igual. Marcela, disculpa, Dime. Y ahí le pregunto a Margarita, una persona, 13, 14 años, que hace eso, no puede estar a cargo ni de un animal, me imagino una guaguita, o sea, no poder dejarlo solo porque no sé si corre peligro o no. Está cualquier privado. ser vivo. Pero hay un umbral que pasaron. No, está ¿O no? privado, la ley lo establece. ¿Ya? No puede tener mascotas. No eso puede. ¿Ni siquiera a los 13 establecido años? ya, ¿Ni siquiera a los perfecto. 13 años? Es que por eso les decía, tengo que separar a este Pero caso de la edad porque es particular- inimputable. pero esta En niña este caso esta niña es podría no pasar nada con ella. Es Es inimputable. inimputable. Pero Claro. es inimputable ante cualquier delito. Pero ojo, que tengo que explicarles ahí que es el juez de familia el que tiene que tomar medidas para los adolescentes inimputables. ¿Qué medidas se tomarían para proteger a una persona de sí misma? Más allá de lo judicial, dices tú. ¿no? Claro. Claro, que cómo ayudarla, porque finalmente puede Consejo, atentar contra terapia, su ¿qué? vida, puede atentar contra otro ser vivo, o sea, hay casos, lo decía Margarita Rojo, el tema de que niños matan a sus hermanos, o sea, hemos visto noticias que uno dice, no, esas cosas no pasan. No, sí pasa. Pero sí pasan. pasa. Entonces hay que proteger a la persona y al entorno. ¿Qué medidas Bueno, se pueden tomar? eso fue lo primero que le dije yo a la madre de esta niña. Usted el día lunes tiene que estar con su médico tratante, tiene que hablar con el abogado porque ella está en un programa de reparación de maltrato infantil que pertenece al Sename. Esta niña incluso podría llegar a ser institucionalizada si el riesgo es muy alto para ella y para terceros. Esa es una medida de ¿Qué protección. significa Ojalá que no. institucionalizada? Peor aún. Está internada. Sename. Bueno, ¿Pero y- internada o...? Sí. Pero Lo es que el sí Sename quiero- el mejor lugar. Mire, les quiero decir algo. Pareciera que no. Hoy día tenemos una crisis muy profunda en lo que dice relación con salud mental. Esta niña, mucha gente criticaba, tú tal por cual que la defendís, ¿por qué no la internáis? No es fácil tener internado en un psiquiátrico, en una clínica, porque acá en este caso no hay recursos para ello, pero por salud mental,
salud mental, por políticas de Estado, quiero que sepa, y sobre todo las personas que nos están viendo, que por política no se interna a la gente, ni a menos que sea casos muy extremos y solo para compensar en otros casos, para estabilizar a las personas. Se dice, y cuál es la postura, que la gente antes, cuando tenía un pariente esquizofrénico, iba, lo internaba y lo dejaba botado. Pero muchas de estas personas, y Margarita puede apoyarme con eso, bien medicamentadas, pueden funcionar. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Les traspasó a las familias, en cierta manera, esta responsabilidad de no ir a tirarlos, dejarlos botados. Entonces, hoy día no tenemos mucha capacidad para internar personas. Eso es muy grave. Esta niña, con este cuadro, todo el mundo dice, ¿por qué no estaba internada? Bueno, aquí hubo una médico, una doctora tratante, que le dio el alta. La estabilizaron después de un mes en crisis. Y está con un medicamento que ni siquiera sé si es el que correspondía. Está con sertralina. He escuchado... que las personas menores de no 17 pueden, no y pueden más tomar encima sertralina, con ¿no? psicosis. He escuchado, pero yo no me voy a arrogar facultades que no tengo. No sé si habrá un psiquiatra Marcela, escuchando. Pero, por ejemplo, lo que uno pensaría también, Margarita, es que la psicosis no es algo con lo que uno nace o no, es algo que finalmente lo desata un hecho puntual traumático en la vida de cada persona, ¿cierto? No, Depende. ¿Es así? No, depende, como dice, depende. Puede nacer. Lo que pasa es que se gatilla en algún momento de tu biografía, de tu historia. Un hecho Pero puede traes, o puede no gatillar, pero es una lo enfermedad, traes. es decir, la esquizofrenia Mariana, o algún personas- tipo de psicosis son enfermedades en general que se puede decir genéticas Genética. y que Muchas veces. se desarrollan o explotan en la pubertad y en la adolescencia. Exactamente. Pero entonces mi pregunta es... Perdona, hay cientos de historias de personas adultas también, de personas personas que realmente son brillantes en la universidad. O sea, Sí, creo que gente que está en segundo de medicina y de repente en un recreo se le tomó... yo creo que la película más de que Una actúa mente Russell Crowe, brillante. La mente brillante, es un caso emblemático. Es una persona que realmente está en un minuto, ¿no es cierto?, de su vida, que es brillante, que está bien, que se desarrolla muy bien. Te abrió un portal John de algo Natch. que tenía adentro, en el Sí, fondo. claro, y de repente algo le gatilla, Algo una esquizofrenia, una cosa y empiezan a química. escuchar voces, Claro. empiezan a enredarse y de repente empiezan a sufrir una Y es de esquizofrenia. las ¿Y eso enfermedades tiene más duras, vuelta es atrás? dentro de las Depende enfermedades de su insight. de los que tienen que enfrentar los papás, la enfermedad psiquiátrica de un hijo es de lo más duro que tú puedes Muy duro, enfrentar muy brutal. en la vida porque el manejo es muy difícil. Está en Por eso tensión que permanente. todo el día está en un equilibrio, entonces lo Precario, puedes- precario. súper precario, lo puedes estabilizar con medicamentos, se deja de tomar un día la pastilla, Pero es que y por puede- eso... Se descompensan. se Por eso me descompensa, interesa el entonces es tema, muy duro. porque siento que para la madre me parece que es sumamente importante entender que cómo ayudar a esta madre o a todas las madres que pueden verse enfrentadas a tener hijos así, porque independiente que, o sea, no hay que ser animalista para condenar el hecho, y yo creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo, pero para una madre con una hija así, que la solución sea internarla, pero que siga padeciendo, digamos, este trastorno interna, o poder manejarlo de alguna otra manera. ¿Cómo rescatar a esa niña? A ver, me gustaría, Mariana, y también para que las personas en sus casas pudieran comprender esta gravedad de estas enfermedades. Mira, fíjate que hay elementos de la familia que son sociales que podrían facilitar la aparición de una enfermedad que ya viene, como decían acá todos. Y hay otros elementos de la familia que permiten que esa sintomatología disminuya, ¿ya? Y por lo tanto es un tratamiento integral, o sea, es la biología y también lo social, en ese sentido la familia. Ahora, fíjate que hay tratamientos que son a veces son como que se veían muy agresivos, pero a mí me tocó ver un caso de un niño, de un joven de 11 años que le hicieron un tratamiento con electroshock que son diferentes a los que se hacían en antaño, que eran bastante violentos. Entonces hay tratamientos que son para, lo que decía Polo, las crisis, o sea, piensa tú que están tan descompensados que las personas no los pueden controlar y se tornan tan peligrosos para sí mismos como para los otros. Entonces requieren un tratamiento que ahí los médicos van a decir, bueno, esto es lo más indicado para parar esa sintomatología peligrosa. Además, en este caso, mi hipótesis es que se trata de una joven altamente peligrosa. ¿Ya? ¿Puedes No solo agregar para algo, sí misma, sino Mariana? para los otros. Porque Carlos también quería decir algo, pero solamente para
esto es tan delicado porque hay ruidos, por ejemplo, o ciertas sonoridades que gatillan cosas en los niños y los adolescentes y que tienen intolerancia a ciertos ruidos. Ruidos, olores. Olores las y que reacciona de forma muy violenta. Y lo que al principio cuando tú ves que de repente hay un niño que tiene, por ejemplo, descontrol de impulso y que un papá lo puede manejar, una mamá lo puede manejar, el tema es que si eso no es tratado en el tiempo, en la adolescencia, ya tiene una persona, una persona grande, adulta. Es carísimo. Es carísimo. Es carísimo. Y ahí, por eso que está el tema... 3 a 4 millones, 3 a 4 para el millones 90% de los mensuales. chilenos. 3 a 4 Imposible. millones. Entonces ahí creo que Carlos tiene un tiempo también. Hay dos cosas de la conversación que yo quiero plantear. Una es que necesitamos aumentar el grado de conocimiento que tenemos sobre las enfermedades mentales. Somos muy ignorantes. Además de muy ignorantes, somos prejuiciosos. Colocamos los temas casi con una liviandad. Ya se le va a pasar la pataleta. Ya le va a pasar cualquier cosa. O mire, discúlpeme, etcétera. Y lo segundo que a mí me llama la atención para cerrarlo es que estamos en un momento que es peligroso. No todo se puede resolver con violencia. No puede ser que en Chile todo se resuelva con amenaza y con violencia. Con esta posibilidad de que cualquiera se siente con el derecho de agredir a otro simplemente porque no le gusta lo que dijo, porque no le gusta lo que piensa, y eso provoca un efecto en la sociedad terrible. Nada peor que el fanatismo. Nada peor que el fanatismo político, Para allá voy. religioso, deportivo. Yo les comentaba en comerciales que cuando viví en Colombia, ustedes saben lo que siento por Colombia. En Colombia llegó un minuto en que uno trataba de no mirar a nadie de ninguna forma, de evitarse problemas, porque uno nunca sabía lo que iba a pasar. Nosotros, lamentablemente, con actitudes como esta, con decisiones colectivas que estamos tomando, con la ignorancia que tenemos de los trastornos mentales en general, nos estamos volviendo una sociedad peligrosa y tú sales con susto. Y no estoy hablando de inseguridad, estoy hablando de esta sensación que le da a uno con respecto a la reacción que otro puede tener. Fíjate que tengo un minuto y te deseo. Tú vas en Bellavista y te mira a alguien mal, o tú miras a alguien mal y tú no tienes ni idea de lo que le pasa al otro y de lo que el otro vaya a reaccionar. Puede terminar muy mal eso además. Además termina mal en general. Y me gustaría hacer un alcance, porque el problema de la salud mental en nuestro país es tan grave que, a ver, el cerebro es muy complejo. Entonces, hay remedios para cada cosa del cerebro. Esto como si, y para por ejemplo, cada caso. Claro, yo no veo, me tengo que poner unos anteojos porque si no, no puedo ver. ¿No es cierto? Pero son tus anteojos. Bueno, exactamente. Lo mismo pasa con el cerebro y la gente a veces desprecia los remedios. Y llegar a estabilizar a una persona es un tema, tengo entendido, Largo. que a veces te puede demorar No años. todos los remedios son para todas las personas. Exacto, y eso lo quería decir. Exactamente. Hay remedios que son puntuales y que te demoras en descubrir hasta para qué le sirve esa persona para equilibrarla y de repente ese remedio, tú dices, oye, esta cuestión es milagrosa, claro, pero te demoraste años. Y además son carísimos. Entonces, la salud mental no es un tema menor, porque tratar a un niño, a un adolescente, sin plata además, en una situación de pobreza y sin información, oye, es tremendo. Y empezáis a dar bote. Bueno, yo pienso en un hexagrama de Lichín, un libro muy sabio, el libro más antiguo de la humanidad, que dice lo que le sucede al ser humano cuando se le saca de la naturaleza. Yo pienso que también este caso es una cosa emblemática de nuestra sociedad. Y siempre vuelvo al Ho'oponopono que dice, ¿qué hacemos cada uno de nosotros para que en esta sociedad haya más amor? Porque uno le echan la culpa a la niñita, otro a la mamá, otro al abogado, otro a los animalistas. Pero lo que es esto es una muestra de lo que es nuestra sociedad en Chile. Y esa sociedad somos cada uno de nosotros. Y yo le pregunto a usted que nos está viendo, antes de opinar por este, ¿cuánto amor pone usted en la mañana cuando se despierta para que esta sociedad cambie? Yo creo que también es una responsabilidad personal. Yo siempre digo, el Ho'oponopono dice, esto es responsabilidad mía también. ¿Por qué esto está sucediendo? ¿Qué les enseño yo a mis hijos? ¿Qué estoy dando yo en mi hogar cuando me subo a la micro, cuando me subo al auto? ¿Cómo estoy cooperando para que esto cambie? Claro, sí, yo creo que lo que se ha puesto el tema también es súper complicado, el tema de los fanatismos. Sí. Porque hay todo, yo creo que hay toda una generación más joven que en general han tomado conciencia de algo que nosotros quizás no teníamos tanto, que es el tema del maltrato animal. Pero también hay un grupo de animalistas, podríamos decir, que han pasado a ser una suerte como de ultras, amedrentadores de el resto de la gente. Sobreideologizados. Y yo sé que yo voy a decir esto y me van a tapizar a Twitter
y con amenaza. Y yo creo que esto es una cosa que así como nadie se atreve a decir hoy día nadie se atreve a criticar el extremismo y el exceso de agresividad con que reaccionan algunos grupos animalistas, que estoy segura que la indignación que se sintió frente a lo que le pasó a la gatita, hay un montón de gente que se conmovió y que no acepta el maltrato animal, pero que no es parte de estos grupos que llegan a este nivel de violencia y que ponen en un plano la vida humana, pero realmente inferior a cualquier otro tipo de vida. Entonces, Tiene yo creo razón, pero ¿por qué también existe eso en la sociedad? ¿Por qué hay este brote que dices tú que los animalistas también son tan violentos? También nosotros tenemos que ver con eso. No los podemos segmentar como ellos son sí, los yo estoy malos. de acuerdo contigo, que uno es Todo, responsable o sea, creo que mucho la del- inclusión en la sociedad Sí. es lo que falta. Es que una espiral de violencia, una espiral de violencia cuando se instala, desgraciadamente, el repararla requiere un trabajo de todos. Y yo creo que tal como en muchas otras cosas, nos estamos quedando cortos como sociedad en nuestra capacidad de respuesta frente a los problemas que manifestamos los integrantes de esta sociedad. Y en este caso hay dos áreas, digamos, donde claramente nos quedamos cortos. Uno, la atención de la salud mental. Sí. Y la atención de la salud mental en el contexto no solo de la persona, sino que en su propio contexto, en el contexto familiar. Porque una persona con una determinada característica en una familia puede tener un cierto camino, un cierto derrotero. Puesta en otra familia puede ser completamente distinto. Uno puede llevarlo a la curación, a la sanación, o por lo menos a poder convivir con el resto, y el otro puede llevarlo a la perdición. Puede llevarlo al suicidio, al homicidio, y así. Y esa es un área donde claramente nos quedamos cortos. Y yo donde entiendo la reacción de muchos, ni siquiera me gustaría hablar de animalistas, porque creo que es bastante natural sentir deseos de justicia, y de justicia inmediata, cuando uno ve o cuando sabe de un delito, un crimen como el que ellas cometieron. Porque es así. O sea, torturaron y mataron a un animal indefenso. Hay un elemento ahí de crueldad que tiene que, de alguna manera, ser recogido por la instancia judicial. Entonces nos estamos quedando cortos en los dos ámbitos. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero es que la justicia, Polo, perdón que intervenga, la justicia inmediata tiene un solo riesgo, y es que yo no puedo instalar una respuesta inmediata a algo que sucedió, por grave que sea, pero que tiene que seguir un cauce. La justicia no la pueden hacer las personas. Ese es el punto. Yo no soy mejor para que eso, nadie. para Ese eso es el hay punto. instituciones que la tienen Lo que que hacer. yo sí le puedo pedir Estado a la de Derecho. justicia es celeridad en su aplicación y que se aplique. Y también tiene que ver con las capas, porque finalmente, esto yo lo conversé con muchos adolescentes, con mis hijos el fin de semana. Tienen la misma edad esta niñita. Entonces la primera reacción es indignación y, como tú dices, deseo de justicia. Y no, si yo la veo, no, si que yo reaccionaría mal. Sí, ya está bien. Es una primera reacción, una primera capa. Claro. Y es como la reacción visceral. O sea, tú ves algo y entonces tú reaccionas con lo mismo. Pero ya, yéndose a la profundidad del tema. Cambiemos eso. Yéndose a la profundidad del tema, ¿qué le pasa a esta niña que reacciona así? Sí, ¿quién la abraza? ¿Quién la contiene? Claro, hay algo que está en ella que no está funcionando. Claro. Pero también... Y ojo, quiero hacer solamente un detalle. Quizás ella misma está enfrentándose sin herramientas a lo que está viviendo. No sé si me entienden. Obvio. Entonces, porque a veces tienen conciencia y después la pierden y después la vuelven a tener. Claro. Y saben que hicieron algo que no corresponde, pero no saben por qué lo hicieron. ¿Me entienden? Entonces es muy complejo. Esta cuestión es mucho más profunda de lo que Mucho uno más piensa. profunda. No es una Es como niña. cantar en los Beatles todo lo que necesitamos Sí, de y amor. además hay que recordar que estos niños que, como lo han graficado ustedes, y esto nos tiene que servir a nosotros, estos niños que dañan, mira, en el tema de los roles que se invierten víctima-victimario, los Eso. niños que son dañados Son víctimas también. también. Ahí hay Y dos víctimas. Exactamente. Entonces, Totalmente. acá, como dice Martín, hay que tomarse un tiempo y analizar, tener un análisis más profundo. No podemos, como dice Monse también, no podemos que los grupos actúen con un fanatismo, porque ese es un síntoma psicótico, Obvio, porque hay una de la pérdida de la sociedad. realidad.
de la sociedad. Nosotros tenemos que pensar un poco más allá porque acá algo está ocurriendo y yo quisiera redondear algo súper importante lo que abordó Polo. O sea, no solo es suficiente con los medicamentos que podamos entregarle o el tratamiento. Recordemos que si además la médico tratante la dio de alta es porque a lo mejor ya redujo su sintomatología y ella no estaba tan descompensada. Lo lamentable, y esa es mi hipótesis, es que el contexto familiar no la favoreció. Una cosa, yo sé que hay más opiniones, también están las del público, cuando puedan ustedes dirección para que las pongamos en pantalla, y además nos gustaría conversar con una persona que trató de salvar a la gatita y no fue posible. Marilyn Pérez, tú apareces en pantalla, estás también con una mujer que se involucró en esta historia y tú nos cuentas cómo fue y qué le pasó a ella también. Sí, Tonka, yo pude conversar con esta persona. Ella es Erika, es una persona que hace mucho tiempo rescata animales. Ella fuera de cámara nos contaba que los detalles no se pueden conocer en cámara, como ella recibió a esta gatita. Ella la tuvo a través de redes sociales, logró tenerla, pero finalmente ella no pudo salvarse debido a las heridas que tenía. Hace pocos minutos conversamos con ella, le presento su entrevista. Erika, tú nos decías que igual fue fuerte ver este caso sin ahondar en detalles, pero ¿en qué condición estaba ella? Igual logró sobrevivir algunos días, ¿o no? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, en realidad este caso, más que terrible, es macabro. Por decirte algo, si la gente que vio el video, que quedó tan impactado como yo, como todos, el video no alcanza a dimensionar ni en el 10% el maltrato real que tuvo la Emita. El maltrato de la Emita fue mucho más allá y eso lo tengo comprobado con audio de una de las chicas que estuvo involucrada. Tú nos decías que si bien ella llegó en malas condiciones, en algún minuto logró tener esa recuperación y ustedes tenían esperanzas, ¿o no? Sí, claro. La Emita llegó en estado con pérdida de conciencia, llegó politraumatizada, venía con signos claros de maltrato, muy claro. Y la Emita, por el domingo, ya para el lunes, ya se sentía un poquito más recuperada. Si bien era súper grave su estado, independiente que se viera, hay algunas imágenes que se ve bien, pero la Emita es un milagro que haya salido viva de las manos de estas niñas. Con todo el maltrato que hicieron, todo eso ya está en abogado. No hay muchas cosas que yo pueda decir aquí ni en televisión ni en mi Facebook, porque todo es materia de investigación. Erika, tú nos decías y hablabas de que ustedes ya están en acciones legales o no, se van a presentar algunas querellas, al parecer no solo de tu parte, sino también de otras organizaciones animales. Mira, yo más que con organizaciones animales, a mí me gusta hacer más bien las cosas sola, por lo tanto tampoco pertenezco a agrupaciones, a fundaciones. Yo solamente ayudo a animales con la ayuda de mis doctores Luis Núñez y Pilar Gómez, que son los de la veterinaria, el que cura, los que me ayudan a recoger, a rescatar, con plata o sin plata, si pedimos ayuda bien, si no ayudan bien también, y si no, nosotros igual atendemos a todos los animalitos y nadie se queda sin ayuda. Las acciones legales están, ya hice la declaración en PDI con el comisario y el subcomisario. Hoy nos vamos a interponer la querella con el abogado, la querella ya formal por maltrato animal con consecuencia de muerte. Marilyn. ¿Por qué? Marilyn. Para entender. Sí, te escucho, Martín. Martín, sabes que yo quería rescatar una cosa. Dentro de todo este maltrato que hubo de este gatito, hay personas como Erika. Ella me decía que no pertenece a ninguna organización animal. Ella acostumbra a rescatar animales de la calle. Ella tiene un grupo de veterinarios, todas estas personas que la ayudan. Ella rescató a esta gatita por voluntad propia. No es que pertenezca a ninguna organización, sino que ella vio este video, se contactó con estas personas y finalmente la lleva a una clínica. También hay que rescatar eso, ver el lado positivo dentro de todo este maltrato. Marcela. Y además quiero darle de todo corazón las gracias a Erika, porque ella en sus llamados a las marchas, a las manifestaciones, a todas las actividades en favor, cierto, de promulgar, de promover el cuidado hacia los animalitos, ella ha insistido en no violencia. Ella ha pedido abiertamente que no le hagan daño a estas niñas. Ella ha solicitado que esto no se transforme
en un acto más macabro, Pero como Marcela, ella dice. ¿qué se puede esperar? Porque ella, yo creo que tiene mucha razón cuando pide justicia. Sí, Y yo creo que es lo que que todos corresponde, estamos esperando y lo lo que que corresponde. ¿Qué se puede esperar efectivamente de la justicia? Porque ella tiene 14 años. 13. 13 años, es inimputable. Es inimputable. Es inimputable, pero insisto, el Pero ser en el estado inimputable... mental que está, Polito. Mire, eso incluso... Porque ya sé que van a decir que ves, si al final soy la abogada del diablo y todo. ¿Qué otra pena le puedo yo añadir a esta niña que ya está Ya es suficiente. perdida mentalmente? Esa madre, imagínense ustedes que a su celular la llamaron diciéndole, entre 8 vamos a violar a tu hija, la vamos a matar y te la vamos a ir a tirar a la puerta de tu casa. ¿Qué más pena podemos pedir para esa familia, para esa niña, que seguramente, no sé en este minuto, si ya está nuevamente internada en un psiquiátrico? Respecto de ella, me pronuncio. Sí, Marcela, es que hay un tema que yo creo que no se ha tocado y que incluso yo lo encuentro más grave, que es el tema de las niñas que grabaron esto, que supuestamente no serían niñas que tienen los problemas que tiene esta niña de 13 años que ya sabemos que tiene este diagnóstico psiquiátrico. En el hecho de grabar esto, de permitir que esto ocurra y no hacer nada, y tomar de alguna manera un video, es ser cómplice absolutamente, y me imagino que el resto de las chicas que tomó el video no tenían problemas psicológicos o psiquiátricos como sí se ha establecido que lo tiene la chica que Pero le algún hizo el problema contratito. tiene que tener Monse una Pero, persona para claro, hacer eso, pero es aunque que hay no un sea tema diagnosticado. Pero en lo que tú hablas, Pedro, es lo mismo. El hecho también de el hecho de disfrutar cruelmente de algo y grabarlo pasivamente, a mí me Es está grave. hablando de una acción más grave incluso que la de la propia chica que infringió esto, que dio la muerte al gatito. ¿Qué pasa con esas otras niñas? Y los que lo vieron pasivamente desde su teléfono y también no les chocó. O sea, también ahí te está diciendo, yo no estoy bien. Claro. O si tú te das cuenta que tu hijo lo está Claro. viendo, no está bien, algo hay que hacer. O con qué intención lo subieron también. Incluso más tengo que precisar. Ay, que perdón, de acá dice que el que lo vieron, que parece que había una cosa que se asusaban, ¿o no? Claro, y eso es muy grave. No, es más, O sea, incluso como la que niña celebraban cada una de las cosas que la hacen. niña que lo subió no fue esta niña que tiene los problemas mentales, Claro. fue la otra. Lo único que les puedo decir respecto de la misma otra edad, perdón, niña, ¿la misma edad o no? son parecidas. Lo único que puedo decir es que la otra niña también tiene problemas Sí. familiares serios. Obvio. Entiendo que fue abandonada por su madre desde muy pequeñita, que vivía sola con su padre y que pasaba días y días sola en un departamento. Incluso es más, la mamá de esta niña que tiene problemas muchas veces la ingresó a su departamento, le dio comida, la trató de cuidar. Es la historia que sé, no estoy justificando, por favor, solo estoy No, pero explicando. ¿sabes qué? Entendiendo los contextos Alguien que vio, insultante. y esto no quiero hacer la comparación, saquemos la comparación, pero sí entender que hay contexto y contexto. ¿Alguien vio El Señor de las Moscas? ¿Leyó el libro El Señor de las Moscas? Sí. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. El Señor de las Moscas habla de eso. Habla de niños normales, si es que se le puede llamar, ¿no es cierto?, a un contexto de normalidad a la sociedad, pero niños comunes y corrientes que en un momento llegan a una isla, ¿no es cierto?, y quedan ellos a cargo de todo. Brotan las emociones más primarias. digamos. Solitos. Exactamente, a eso es lo que voy. Y brotan las emociones más primarias. Y estos niños que venían de una sociedad que funcionaba, ¿no es cierto?, con ciertos parámetros, crean su propia sociedad y básicamente llevados por la supervivencia. Y empiezan a tener comportamientos que no son de un niño. Entonces, aquí lo que voy con esto es que vaya a saber uno la historia que hay detrás, vaya a saber uno el dolor que hay detrás, la ausencia que hay detrás, no sé. No quiero aventurarme porque uno no conoce la historia, pero quiero tener misericordia también desde el punto de vista... Pedro, quiere decir algo. Mira, yo he trabajado harto en la cárcel, he estado con personas muy criminales que si uno cuenta lo que hacen, pero cuando uno va y los escucha, se da cuenta que detrás del peor de los criminales también hay una historia. Y esa historia también, vuelvo a decir, tiene que ver con todos nosotros, con nuestra sociedad. Con lo que está diciendo Martín es muy cierto. ¿Qué hacemos nosotros por la infancia? O sea, una cosa es lo que haces por tus hijos, pero ¿cómo nos planteamos en sociedad a la infancia, que tenemos una infancia herida?
O sea, eso es lo que está diciendo este caso. Pongámonos las pilas, chilenos. Hay muchos niños heridos que no los vemos. Eso es pero ¿cuál es la importante. diferencia? Yo quiero hacer una pregunta. Lamentablemente, disculpa, lamentablemente, Pedrito, lo que tú has dicho, o sea, es tan cierto porque eso genera también, esos niños dañados van a ser adultos dañados Claro. y van a ser Y padres excluidos. Excluidos. y van a ser padres dañadores. O sea, y empezamos en algo circular a menos que nosotros nos demos cuenta y que empezamos a intervenir. O sea, fíjate Eso es que lo que ese tenemos que joven hacer. que va a Lo que pasa es que el destruir problema un es- signo pare o un... Fíjate que Freud lo decía, o sea, ¿a quién está destruyendo? Está destruyendo a su propio padre interno que tiene porque le ha fallado su madre. Y lamentablemente esto es algo es circular y nosotros tenemos que Es detenernos colectivo. porque hay que reparar a las personas en este país. Totalmente. Es colectivo. Sí, ¿cuál es la diferencia de las personas que también han sido abandonadas, han sufrido cuando niños, pero no llegan a este nivel de violencia? Porque hay gente que Porque tiene hay una adaptación elementos- mental fíjate diferente. que esa es una pregunta que se hizo en el caso, por ejemplo, del TILA. Hay muchos jóvenes que sufrieron esa vida atroz que Claro. tuvo el TILA Exactamente. y que no terminaron haciendo esas, Pero es que no esas hay receta. cosas. ¿Sabes por qué? Pero, Te voy a explicar por qué. Porque según Winnicott, que es un psicoanalista inglés que fue maravilloso, él habló del amor, Pedro, de lo que tú estás hablando El hoy día. amor. El amor que tiene que ver con la capacidad, ¿no es cierto?, de ayudar a los otros sin esperar nada a cambio y además repararse a sí mismo, porque lo que es adentro es afuera. Fíjate, Michelle, que lo que existió es que con que exista una persona buena en el Sí, mundo, que en te tu vida, abrace. te abrace para que tú te puedas rescatar. Fíjate que eso es suficiente. De hecho, Lian González, que fue rescatado cuando él estuvo naufragando en Cuba, él lo que rescató y le hizo la terapia la esposa de Otto Kemper, Paulina Kemper. Y una de las cosas que rescató es que él se encontró con delfines que lo rescataron y él se rescató, internalizó lo bueno. Entonces basta, como dice Pedrito, que nosotros también tengamos buenas intenciones y hagamos buenas cosas con los niños. O sea, que el país demuestre Esto es una ahora... luz roja como exacto, país. como país, que el país demuestre en este caso que nosotros estamos preocupados por la infancia. Lamentablemente, y lo tengo que decir, yo no he visto que realmente estén preocupados, por ejemplo, por el Sename. ¿Ya? No lo he visto realmente, No, y no hay este es el una resultado. Esperando el nuevo autenticidad. Sename. Seguimos esperando Sí, fue eso. una de las promesas que lo ¿qué pasa? hicieron, Que por cierto. Dos cositas con respecto a lo que tú dices. Lo primero es que ningún adulto, ningún niño y ningún papá quiere que su hijo conviva con un niño que tiene problemas. Sí, es cierto. Esa es la realidad. Nadie los quiere invitar a la casa. Es verdad. Nadie, sí, pues, nadie los ¿Qué A hacemos esta niña por ya la eso? sacaron Y todos del hemos colegio. pasado por Ya ahí. la sacaron del Los colegio. colegios, y aquí no están preparados para tener niños con problemas. No, los No, colegios, además, los están colegios lo Es único que que ni me siquiera es eso, interesa... ni siquiera se Una toman el máquina. trabajo de aceptar que existe el La problema. mayoría de los colegios no están preparados y segundo, Colegios puro exitismo. claro, porque el colegio en el fondo le... muy poquitas excepciones. Claro, hay pocas excepciones, porque generalmente al colegio le baja el promedio, le genera ruido, no tiene la claro, herramienta. no quieren- Entonces, no ¿qué quieren pasa con cacho. los papás? Primero, ¿qué pasa con los papás y con los niños? Se empiezan a aislar. El papá no quiere llevar al niño para no tener problema, el niño tampoco lo quieren invitar, se empiezan a aislar. Y segundo, tú dices algo que a mí me tocó verlo en una charla. Los niños que no tienen un vínculo emocional con alguien, ya sea un papá, una mamá, un tío, un abuelo, lo que sea, profesor también. no tienen de dónde agarrarse. Exacto. No tienen de dónde. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sobreviven. Pero no viven, sobreviven. Con una herida. Claro, pero con una herida, sobreviven. Y esos niños tienen lamentablemente mal pronóstico, porque no hay vínculo emocional, por lo tanto, ¿qué hacen ellos? Son estos niños que No hay realmente no resiliencia. expresan, que no expresan las emociones, que están como ahí, que están ahí. Basta, como dices tú, que haya un vínculo emocional y que lo puedan demostrar para que ese niño tenga posibilidad de salir y De despegar. rescatarse. Y despegar. Pero eso, en una sociedad donde no hay plata, no se puede hacer los remedios, no se puede hacer tratamiento, los colegios no están preparados, el papá está trabajando, no puede tener allá al Papá, yo niño. diría que el papá tampoco está preparado, Súper porque no tampoco. son temas que se conversan. Nadie. Yo creo que hace unos meses atrás estuvimos harto hablando del Sename, hablamos de muchos casos súper trágicos y reflexionamos sobre eso. Pero pasaron los meses y siento que está todo igual. Sí. No Porque sé si es porque eso- no porque hay manejamos dos la ámbitos. información o de yo verdad no ha averigüé habido... que hay dos el fin de ámbitos. semana hablé. Lo único que se ha hecho hasta el momento, de verdad, en el Sename es aumentar los presupuestos respecto A los profesionales, a los profesionales, no, y a la subvención que se da por cada niño, en el fondo. Eso ha sido, pero todos sabemos que aquí la plata, entonces por eso también
están más acallados porque van a tener más plata para funcionar. Pero todos sabemos que la solución no es eso. Pero es que es nomás. más que el Sename, Sí. porque son los tribunales, o sea, es mucho Es que más es un problema amplio. integral. Pero una Somos cosa, cada porque uno hemos de hablado harto, nosotros. yo sé que todos vamos a seguir conversando, pero también escuchemos al público, porque también quiero opinar, es súper bueno en esta Muy bueno. conversación. Mati. Yo vi nomás. Una niña con problemas psicológicos tortura hasta la muerte a un gatito. Los animalistas quieren torturar hasta la muerte a la niña con problemas psicológicos. Sociedad enferma. Totalmente, absolutamente. Andrea, estamos como sociedad perdiendo a nuestros niños en todo sentido. Absolutamente, totalmente. Bárbara, ahora los animales son parte de uno. Por eso las personas reaccionan así. El problema y el enojo es, ¿y dónde están sus padres? ¿Ellos no están para educar? Ese es mi gran enojo. Camila, no se trata de fanatismo ni animalista, pero un gato, perro, etcétera, son seres inofensivos, puros que solo son capaces de entregar amor. Carla Martínez, insólito que la madre de la chica que maltrató cruelmente a la gatita se disculpe diciendo que su hija tuvo una infancia difícil, por eso actuó así. Hay miles de personas que han tenido una infancia difícil y no matan animales ni cometen atrocidades como las hizo ella. Pedro, la gente pide que la niña pague. ¿Cómo? ¿Mandándola a la cárcel? ¿Matándola? ¿Funándola hasta que se mate? Tienen el sentido común y la empatía enterrados. La niña debe ser internada y ser tratada, pero nada más que eso. Maggie, muchos hemos tenido una infancia muy traumática y no por eso andamos matando gatitas. Desde la casa vienen los valores morales. Y el último es de Monifacia. En este caso hay dos aristas muy importantes: el acceso a una salud mental de calidad y lo desprotegidos que están los animales. Para el segundo punto hay mucho por hacer aún y se necesita garantizar el bienestar, tanto en la industria como para las mascotas. ¿Quién es la directora o el director de Sename? La señora Susana Tonta. ¿Y Susana Tonta no se ha expresado acerca de No, esto? sí, es que hubo todo un informe No, acerca de este acerca caso. de este caso. La, yo no puso la quiero defensora de la escucharlo, infancia. no sé. ¿Es que es el Sename el mejor lugar? Yo creo que no, porque también es un lugar que sabemos cómo funciona, pero también pone en riesgo a otras personas, porque una persona que tiene ese diagnóstico, que necesita más que medicación, contención, tratamiento, primero me El refiero que remedio no está... el remedio puede ser peor que la enfermedad. Claro, no está al bolsillo, pero tiene que estar en un lugar que es el adecuado, ¿no? Estar diferenciado, Tonka. O sea, Sí, nosotros sabemos que en comprendo. el Sename no hay diferenciado. Y yo voy a hacer este comentario que lo he hecho otras veces. Pregúntense en sus casas por qué la Teletón funciona y por qué el Sename no. Porque ahí tienen sentido de pertenencia, que es lo que estábamos hablando con Pedrito. Tienen sentido de pertenencia porque ahí también se funda en el amor. Fíjate que el Sename, el más del 90%, todos son externos, no es del Sename. Entonces se le paga a muchas instituciones para que presten servicio No a los hay niños y eso no vínculo. son los mejores. Y fíjate que no ponen programas buenos como por ejemplo para que los niños empiecen nuevamente a tener este vínculo afectivo que dice, Claro, el que vínculo. dice acá Martín. Fíjate que a mí me tocó implementar, replicamos el proyecto de los perros de contención emocional que se creó en Estados Unidos, a mí me tocó replicarlo en la PDI. Y fíjate que ese programa Tonka ayuda a que los niños, por ejemplo, vuelvan nuevamente a tener ese vínculo emocional que se perdió. Porque acá tenemos que decirlo, acá hay padres ausentes, acá hay padres que fallaron. Y yo sé que tal vez los padres de esos padres también fallaron, pero nosotros tenemos que detener en algún punto este círculo. Y tenemos que detener ese programa de los perros, por ejemplo, ¿por qué no se implementa en el Sename? ¿Por qué no se implementan programas donde se empieza a estimular ese vínculo afectivo que se ha perdido en los niños? Eso yo creo que es algo muy importante y que está dando el gobierno, tendrá que dar claras señales. ¿Por qué no se hace cargo de una vez por todas del Sename? Mira, yo creo que hay dos cosas hay una cosa que nosotros aprendimos con la crisis del Sename, yo creo, que la solución no es institucionalizar a los niños muchas veces. Uno siempre cree que, o lo mismo, pero a esta niña, ¿por qué no la internan? A la niña que finalmente Tiene agredió que al ser un gatito. tiempo, pero no toda Y la vida. La verdad es que uno se empieza, y nos han enseñado especialistas y gente que era detractora del Sename, que muchas veces la internación y la institucionalización, aunque la familia sea una familia que no funciona bien, disfuncional, a veces es peor que se mantengan en la familia. Y yo quiero darle un mensaje, sí, respecto a los papás que tienen hijos con problemas de salud mental. Porque muchas veces, y eso justamente estaba hablando con alguien aquí por Twitter,
muchas veces, aunque se tengan todos los recursos, aunque se tenga todo el amor del mundo, son enfermedades súper difíciles de tratar. Tal cual. Y que los niños y los adolescentes están bien por un periodo y después están mal, y los padres se sienten desesperados, culpables, Abandonados. dicen que yo como no puedo hacer más por mi hijo, a veces se sienten agotados, porque son enfermedades que tienes que manejar muchas veces agresividad, manejar la depresión de un niño, por ejemplo, que está en una cama durante 6 meses y no se quiere levantar. Por eso es tan difícil enfrentar una enfermedad así, más allá de que necesitamos mucho tema de la salud pública sobre salud mental, pero es muy difícil. Querría agregar, Perdón, Margarita. Monse, que son casos, los que tú estás diciendo, por suerte que son los menos casos. Pero además también hay que recordar lo que estaba recién diciendo Polo. Este es un problema multicausal y que nosotros no solo debemos ocupar, por ejemplo, la medicina tradicional, sino que también hacer tratamientos alternativos como los conoce Pedro, ¿no es cierto, Pedrito? O sea, hay otros elementos que también ayudan, porque en temas que son bastante más complejos, nosotros como seres humanos y la ciencia no alcanza todavía a conocerlos en toda su expansión o plenitud. Por eso es que hay que abordarlos multicausalmente. Hay una cosa que quiero decir de los tweets que leímos. No somos quienes para dar recetas exactas de por qué una persona ante un estímulo reacciona de una forma y otra de otra. Salgamos de eso, por favor. De verdad, porque siempre que lo hacemos, justificamos y terminamos por justificar el abandono del otro. Yo quiero dejar eso en la mesa porque es una cosa que a mí personalmente me perturba. Bueno, eso mismo quería plantear porque la mayoría de la gente sabe que tuvo una infancia bastante dura y no por eso, efectivamente, ya se lo expliqué, ni mato gatitos, ni siquiera agredo a la gente, pero no porque uno haya podido salir adelante de una manera, tengo que entender que todos los demás tienen que hacerlo. Yo he sido majadera en decir que como país tenemos que invertir en la infancia, porque lo hemos repetido hasta el cansancio, pero no me voy a rendir. Niño dañado, adulto dañado. Adulto dañado, sociedad dañada. Y nuestro país está en esta crisis porque tenemos una infancia maltratada.